Bueno, hermanos, la verdad que me siento, como siempre, muy honrado por el Señor, primeramente, ¿no? Y luego por ustedes, ¿eh? Además, quería compartir, ya que no tuvimos oportunidad de hacerlo públicamente, el hecho de ingresar a la membresía de la Iglesia. Estamos muy gozosos de que podáis haberos estrechado para hacer espacio para nosotros. Es como cuando uno recibe a alguien, ¿no?, y se hace chiquito para que se sienta cómodo, ¿no? Y así nos sentimos, de verdad. Muchas gracias, hermano. Sabemos que hacer lugar es un sacrificio y por eso lo notamos y lo agradecemos. Quería decirles que no les puedo prometer que pueda yo evitar causarle dolor en algún momento. Seguro que el roce hace el cariño, entonces es imposible prometerle que no van a sufrir conmigo, pero sí que yo voy a sufrir cada vez que ustedes sufran. Eso es algo que sí les puedo asegurar. Si en algún momento os hago sentir mal, y eso seguro que va a ser sin conciencia. Y si es por conciencia, tiene que ser muy grave. Así que seguro que va a ser sin conciencia, que uno a veces dice algo y uno se siente por ahí como que le dijo algo que estaba fuera de lugar. Por naturaleza, lo más probable, el 98% que va a ser sin querer. Existe un 2% que a veces en la carne no, a veces la carne es así. Pero, vamos, tengo que memorizar a ver cuando yo quise sentir mal a alguien a propósito, y eso ya es difícil. Así que lo más probable es que si digo algo que os moleste, me lo puedan decir, sin ningún problema. Y voy a tener la oportunidad de que, ya que el idioma argentino es un poco más complicado, a veces la ironía no se ve de una manera, ¿no? Los argentinos hablamos mucho en doble sentido, y eso. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende perfecto? ¿Se entiende, no, en español? Sí. Sí, ustedes dos sí, pero sí, tú también, ¿no? Tú también lo entiendes bien. Allí al fondo también hoy tenemos un culto internacional. Tenemos aquí gente de muchos lugares y también de muchas culturas, también dentro de España, ¿no? Porque en España está diversificado también. ¿Algún catalán por ahí? No. Bueno, jinense, que casi parecido, ¿no? Hay dos, tenemos dos, ¿no? Ahí. Bien, hermanos, quería compartir algo importante, algo que forma parte de la vida de la Iglesia, cómo se va gestionando esto, lo que estuvieron viendo en el grupo de la Iglesia, lo habéis visto, no es alusión a nada, ya que mi juventud dentro de la membresía me va a favorecer, porque yo no voy a estar haciendo alusión a nadie, o sea que nadie puede decir, esto lo está diciendo por mí, si no lo voy a decir por vosotros. De todas formas, soy un aforo con una experiencia de vida, que todo lo contrario, al revés, estáis vosotros más para enseñar que para aprender. Pero sí quiero que resaltemos algunos puntos, porque debemos seguir enseñando. Entonces, para tener estos objetivos de enseñanza, lo vamos a refrescar, están en la palabra. Estaba pensando yo con el título, vamos a leer el texto y luego vamos a pasar. La perícopa que yo tengo en la Biblia mía, la separación del párrafo no va de acuerdo al capítulo. Por eso voy a leer 2 versículos antes, porque forma parte del contexto. Y vamos a seguir. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 25 en adelante. Hasta el versículo 10. Vamos a leerlo, luego vamos a trabajar, vamos a repasar solo otros versículos y vamos a hacer alusión a muchos otros. Algunos vamos a citarlos y otros, perdonad, la S, la C, la Z la voy a decir toda igual, la Y va a ser como Y y lo demás creo que se va a entender. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta a vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén, hermanos. Este es un texto conocido y lo quiero también enfocar desde el punto de vista de la bendición que Dios aporta a la Iglesia para poder enfrentar el desafío de las correcciones, el desafío de la restauración. ¿Cómo corrige y cómo repara el mundo a la sociedad? ¿Cómo hemos sido corregidos o cómo he sido yo o cómo has sido tú cuando hiciste algo mal en el colegio o en el trabajo? ¿Cómo se te ha llamado la atención? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo han reparado el daño que has hecho? Y de seguro que no han sido buenas experiencias. De seguro que la mayoría han sido difíciles. Oh, me pasó solo a mí. Solo yo no, ¿no? Es uno de los métodos que utiliza el mundo para corregir es la humillación. Es señalarte. Es decir, mira, ¿quién lo ha hecho esto? Tenía un compañero en el trabajo que cuando nos dábamos cuenta, cuando él había roto algo, porque él decía, cuando algo se rompió, era porque lo había roto él, porque cuando lo rompía otra persona la señalaba rápido. Eso fue Juan, eso fue Pedro, ese fue Pablo, lo rompió tal. Pero cuando él decía, se rompió, sabíamos que había sido él, no decía, lo he roto yo. Porque claro, el temor a la corrección, el temor al ser señalado, el temor al ser humillado, hacía que las personas traten de esquivar la situación, traten de esconderse. Aquí lo curioso, hermano, yo pensaba, ¿sabes qué? Cuando veía lo de la restauración, oportunamente fue la pintura, ¿no? La restauración de la fachada, del muro, y el hermano encontró una buena imagen, ¿no? Con la espátula ahí, y un trabajo para hacer que la persona, en este caso el ser humano, no un objeto o una obra, sea restaurada para seguir haciendo su tarea, sea restaurada para seguir trabajando. Pensaba en ese Homo de Borja, ¿recordáis? La pintura esta ahí en Zaragoza, esa pintura preciosa que por querer repararla hicieron un borrón sobre esa cara, ¿recordáis, no? Que bueno, nos hizo famosos y puso a Zaragoza en el mapa, ¿no? Y decir, mira cómo restauran. Entonces eso merece un poco de cuidado, ¿no? La influencia social en las personas, las restauraciones, cómo se hacen, a veces se hacen malamente, pero cómo la hace la Iglesia y cómo la hacían en tiempos bíblicos es lo que a nosotros nos tiene que interesar. Cómo se restauraba a las personas y el cuidado que se tenía para restaurarlas. Cómo lo hacían en el Antiguo Testamento, cómo lo hacen en los tiempos de Jesús y cómo el Señor nos prepara a su iglesia para que esto ocurra. Porque esto tiene que pasar. El apóstol Pablo lo señala como algo que iba a ocurrir. Y espero que haya ocurrido solo en tiempos de Gálatas, pero parece que todavía sigue ocurriendo. Parece que todavía somos sorprendidos, muchos, en alguna falta. En aquella época se solucionaba con un consejo de ancianos. Tenían que tener una reputación moral, tenían que escuchar y aplicar la ley y su sentencia.
Tenían que basarse en la palabra. Los sacerdotes, los levitas, a grandes rasgos, tenían que mirar más o menos las situaciones locales, comunes, y tenían que corregirlas en casos de índole coloquial o de cosas leves, de problemas leves, algunas disputas que vamos a ver más adelante. Si era más grave ya tenía que ir al Sanedrín, lo que era la Corte Suprema. Ya cuando la cosa se salía mucho, pues iba al Sanedrín. Los asuntos que ellos veían eran sociales, morales y criminales. En los tiempos apostólicos, el cristiano y los litigios, el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 6, de versículo 1 al 8. Él da una pauta de cómo debía juzgarse las cosas, ¿no? No sé si lo tenemos, bueno, si no lo tenemos yo lo cito nada más. No es un texto tampoco para apuntarlo o para luego mirarlo. Vamos a ir directamente al texto. El contexto está hablando de que si vivimos por el Espíritu, pero aquí Pablo va directamente al tema y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La convocatoria de Pablo es a los hermanos. Pablo dice, hermanos, está tratando al mismo nivel a las personas. Se está haciendo cercano, está teniendo un lenguaje familiar, está hablando de compañerismo. Pablo está hablando en Gálatas, ¿no? ¿Recordáis el problema que había en la iglesia de Gálatas? Gálatas era un pueblo de origen griego que se le había explicado la gracia y ahora vinieron los judaizantes y vinieron con los ritos. Entonces dijeron también hay que hacer ritos para completar la gracia. Entonces esto era lo que a Pablo le molesta. Y Pablo lleva 5 capítulos hablando de este problema. Pero llega un punto en que dice hermanos. Está diciéndole que aún siguen siendo hermanos para tratar este problema, esta dificultad. En la iglesia hay hermanos. Y eso quiere decir de que no es un grupo, sino es que todo el grupo. Porque lamentablemente o afortunadamente todos vemos y todos opinamos. Y todos formamos parte del arreglo. Uno tiene un problema, me salió un lunar aquí, eso va a ser una cosa, eso va a ser la otra. Y todos somos médicos, todos somos sanitarios. Tengo que arreglar el coche, ¿no? Ya sabéis mi coche, y son todos mecánicos. Somos todos mecánicos, todos sabemos un poco, porque es verdad, opinamos y no está mal. No estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo cómo somos. ¿Os dais cuenta? Y cuando alguien tiene un problema, una dificultad personal o familiar, o he hallado en una falta, todos opinamos. Todos nos metemos y todos decimos cosas. Ahora aquí está diciendo el apóstol, va a dar unas pautas para que nosotros nos reconozcamos en esas pautas o nos corrijamos o enseñemos. Si lo tenemos claro es para compartirlas. Si no, es para aplicarlas. Y si no, es para aguantar que otro lo haya aprendido cuando nos tenga que corregir. Porque eso es necesario. Vamos a verlo más adelante. Lo segundo que dice, vosotros que sois espirituales. Y lo interesante es que no está hablando con ironía. ¿Habéis dado cuenta de eso? Cuando dice, no, es el técnico, no. Cuando dice, vosotros que sois espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Tú te apuntas? ¿Tú estás conmigo? ¿Tú eres espiritual? ¿Sí o no? ¿Sí? Tenés miedo, ¿no? Decirlo. Yo soy espiritual. Yo me he rendido a Cristo. Yo he dejado que el Espíritu Santo venga a mi vida. He reconocido que lo necesito. Yo y tú somos pobres de espíritu, ¿a que sí? No es que somos espirituales orgullosos, pero sí es que buscamos el Espíritu. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Somos espirituales porque amamos más las cosas del Espíritu que de la carne. Luchamos con la carne, sí, no pasa nada. Pero amamos las cosas del Espíritu. Si yo tuviera que elegir, elegiría las cosas del Espíritu y no la de la carne, porque la carne
como dice más adelante, se cosecha corrupción, pero con el Espíritu la vida eterna. Entonces la lucha no es el problema, sino la elección. Entonces somos espirituales. Pablo está diciendo de que si tú no metes la mano en esto, la va a meter otro. Entonces no está mal que te metas, te tienes que meter. Estás obligado, estás obligada. No puedes decir esto no es para mí. El lomo de Borja lo tenemos que pintar todos y tenemos que aprender pintura. No podemos hacer un mamarracho, lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Y vamos a ver las características. La convocatoria la vimos, es para los hermanos y es para los espirituales. Y también señala si es sorprendido, es acechado. Dice Salmo 91, ese sí, porfa. Lo puedes buscar, Salmo 91, versículo 3 al 5. Si es sorprendido, porque hay un problema que es más profundo. A veces podemos decir, es problema de la persona, es problema de mi hermano, ¿por qué se metió ahí? Es problema de mi hermana. Del 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es que hay un cazador dando vueltas. Recordamos que Pedro dice, el enemigo anda como león rugiente. No podemos pensar de que no pasa nada, de que estamos protegidos porque ya dimos nuestra vida al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite estas cosas? Es curioso y interesante, pero lo está diciendo Pablo. Está diciendo de que si alguno es sorprendido, no está diciendo que no va a ser sorprendido nadie, está avisando de que esto va a ocurrir. Y si esto va a ocurrir, está dando pautas de cómo responder a estas cosas que van a ocurrir. Entonces, si alguno es sorprendido, va a ocurrir. Y fíjate, también Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 14, dice que cuando una casa es limpiada, ¿no? Los demonios van a lugares desiertos, ¿no? Y cuando están ahí, dice, anda, volvamos a... Entonces existe un peligro del retorno del cazador. Existe un peligro del retorno para hacer daño a su iglesia. Y ese peligro es muy real. Dice que en Hebreos capítulo 12, versículo 15, nosotros debemos mirar bien, ¿no? Que no brote, ¿no? Que alguien deje de alcanzar la gracia, porque cuando uno desenfoca y como hablamos somos espirituales y alguien deja de ser espiritual, se vuelve carnal o carnala, no sé, ahí me parece que abarca los dos géneros, ¿no? Os dais cuenta, hay palabras que son mixtas. Entonces, si un hombre o una mujer se vuelve carnal, deja de alcanzar la gracia y nosotros estamos obligados a mirar bien, a prestar atención, porque eso nos va a contaminar como cuerpo. Dice más adelante Pablo, dice, si alguno es sorprendido y nos dimos cuenta de que esa sorpresa es como cuando te pilla ahí y uno no sabía dónde estaba. No habla de maquinación. No habla, pero bueno, eso igual hay que analizarlo también, porque cuando uno es sorprendido, ¿esto tú lo estabas preparando o te surgió así? Eso hay que hablarlo. Se necesita un diálogo, se necesita un trabajo. Dice restaurarlo. La palabra que se utiliza en griego es, lo curioso que restaurar en el mundo, yo estuve buscando esto, por ejemplo, cuando se restaura la obra de arte. Cuando dicen que se restaura algo, eso no quiere decir que se vuelve a poner otra vez igual. Restaurar no es volver a poner igual. Porque a ver quién restaura algo que hizo Miguel Ángel. Otro Miguel Ángel solamente. No tenemos. Por eso hubo un Miguel Ángel, o un Da Vinci, o un Greco, o cualquier otro, ¿no? No sé cuál pintura les gusta. Pero os dais cuenta de que para restaurar algo no se puede volver a hacer igual. Ya no puede ser, salvo que el que lo restaure es el que lo hizo. Esa es la diferencia. Por eso dice cómo hay que restaurarlo, conforme al Espíritu. Entonces, el único que puede reparar tu vida o mi vida es el Señor. Él no quiere usar, de hecho nos obliga. Nosotros tenemos que participar en esto. Pero tenemos que hacerlo conforme al Espíritu. Restaurarlo. La palabra que usa
es volver a colocar un hueso en su lugar, como cuando se sale un hombro, ¿no? Volver a ponerlo en su lugar. Yo no sé cómo se hace, pero espero que vosotros lo sepáis. Es como para reparar las redes. Esa misma palabra en griego se usa para volver a entretejer las redes para que no se escapen los peces. Restaurar es volver a preparar algo para que pueda ser útil, para que vuelva a trabajar o para que pueda ser útil para pescar. ¿Se entiende? Restaurar un hermano, una hermana, es para que vuelva a funcionar en el área que el Espíritu Santo le había puesto, que le había repartido el don. Es para que su don sea efectivo porque el Señor puso a cada uno, repartió como Él quiere. Y el Señor le gusta poner a uno a veces, en un área nada más, o a una. Y si falta alguien, hay que restaurarle. Y si lo perdimos, eso es otro texto. Vamos a buscar otro texto. Si hemos perdido ese miembro, esa mujer, ese hombre, ese joven, era necesario para que haga ese trabajo dentro de la iglesia. Restaurar es que vuelva a hacer lo que estaba haciendo excelentemente, como lo hacía antes, porque no depende de ti ni de mí. No es nuestro convencimiento ni nuestra reparación en su corazón. Hablábamos del shalom, ¿no? El shalom es paz con Dios, paz contigo y paz con los demás. A veces podemos tener la paz con Dios, la paz con los demás, pero la paz con nosotros cuesta. Recuperar nuestra propia confianza. Entonces yo quería compartir, hermanos, unas señales, ya que estábamos viendo de las señales de la integración del Espíritu Santo que ha venido en nuestra vida. Unas señales, 5 voy a ver nada más. No voy a compartir más, hay más, y seguro que en otras partes de la palabra hay más, pero quiero ver solamente que están aquí, solo que están aquí en este párrafo, vamos a ver solo 5. Dice una de las señales, la lista más larga, pero aquí vamos a encontrar que tiene que ser con mansedumbre. Una señal de un buen reparador, de una buena restauradora, de alguien que va a corregir esa pintura que está garabateada, que va a poder volver a hacer que un miembro pueda trabajar. Una señal que tiene es que lo hace con mansedumbre. Y la mansedumbre es un don del Espíritu. En el capítulo 5, un capítulo atrás, lo está mencionando como un don del Espíritu. En el capítulo 5, versículo 23. Y del 25 al 26 también. ¿No? Contra tales cosas no hay ley. Está hablando de la lista, ¿no? De los dones del Espíritu. Hacerlo con mansedumbre. Es importante la mansedumbre para no alejar al que ha faltado. Es verdad que el que ha faltado o la que ha faltado tiene que ser consciente de que ha hecho mal. Eso también lo tenemos que entender. Porque si la persona no reconoce, si a uno ha hallado en falta y encima yo no fui. Es que has roto el cristal tú y tienes la masa en la mano. ¿No? Es que, vamos, está todo. Está el cristal roto y tú tienes la masa. No, es que me pusieron la mano. Bueno, hay que explicar, hay que ver. ¿Os dais cuenta de que cuando una persona falta, se tiene que reconocer, obviamente? Entonces, para eso tiene que estar segura de que tú y yo estamos más preocupados en su restauración que su castigo. Porque un restaurador, si está más preocupado por castigar, nadie va a querer ser restaurado. Esto lo estoy contando por mí, hermanos. Si vosotros me tenéis que restaurar a mí, yo espero que lo hagáis así. Y si yo tengo que restaurarle a ustedes, pues usted va a decir, mira, es que lo has compartido. Con mansedumbre, recuerda. Con mansedumbre, siendo manso. Eso no quiere decir que no tenga fuerza, ¿no? ¿Habéis visto los toros? Los mansos, pues son más fuertes todavía que un toro común, ¿no? Uno pesa 500 y el otro 850. Manso no quiere decir débil. Con espíritu de mansedumbre, sin vanagloria, no irritando, sin envidia, lo dice en el versículo 26 del capítulo 5. Para eso hay mucho para hablar, ¿eh? Que sí, ahí ya, si nos dedicamos solo a ese versículo tenemos un montón. Las personas deben sentirse confiadas y dar permiso. Y eso hay que ganarlo, hay que demostrarlo. Tú y yo hemos sufrido ya.
las correcciones. Por eso el apóstol lo va a decir más adelante de cómo hacerlo. Hay que saber si fue su culpa, y el énfasis aquí no es ese. Aquí no es si el énfasis fue su culpa. Aquí no nos está dando más datos. En otras partes de la Biblia sí, pero aquí está diciendo solo si es sorprendido. Si fue planificado, si fue un pecado como en Primera de Corintios, ¿no? de pecado con la madrastra, es otra cosa. Lo segundo es considerándote. El primero veíamos es con mansedumbre, y la segunda manifestación es considerándote. Fíjate que lo primero que dice vosotros, que sois espirituales, dice plural, pero ahora va de manera personal y dice considerándote a ti mismo. No considerándose ustedes mismos, porque ahí nos podemos escabullir un poco. Antes estaba llamando a todos, pero ahora está diciendo de manera personal. Considérate a ti mismo. Hay un peligro que ahora se menciona en singular y Jesús lo advierte. Jesús dice, con la misma vara que medís, vas a ser medido. Y aquí menciona un axioma espiritual que dice, no seas que seas tentado de igual manera. Hermanos, hay colectivos, hermanas, que es más fácil distinguir una falta, un pecado o una tentación para personas que ya la han vivido. Los que han estado con sustancias, se ve cuando alguien está queriendo buscarlas o cuando está bajo el efecto. O el alcohol, o el sexo, o lo que sea. Entonces, el que ha estado en ese mundo, en ese mundillo, en esa atadura del cual el Señor te liberó, entonces tú tienes una sensibilidad especial y te das cuenta con más rapidez. Ahora el Señor te ha liberado. Dice, de gracia recibiste, da de gracia. Y ahí lo dice, más adelante lo explica por ese motivo. Dice, no sea que seas tentado de igual manera, porque muchas veces lo que por ahí decíamos, mira, señorita, ese chico vino tarde. Señor, profesora, el alumno ese vino tarde, o en el trabajo mismo, ¿qué pasa? Mira la hora, ¿por qué llega tarde? Y el que quiere llegar tarde soy yo, pero claro, como a él no le reclaman, entonces es mi problema, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado. O como que por ahí Dios le baja la caña a alguien y lo deja descubierto, y la misma persona va a decir, claro, a ti no te ha pillado, pero a mí sí. O esto hay que corregirlo, porque si no, para mí también hay banda ancha. Considerándote y que no seas tentado. En Santiago 2:13 dice que no tenemos que tener prisa. No sé, a ese sí lo tenemos, Santiago 2:13. Yo, lo que pasa es que si me pongo a dar vuelta aquí la Biblia, de verdad no los tengo marcados. Pero en Santiago 2:13, si alguien lo tiene, ahí lo tenemos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo tratar al que he encontrado, no? ¿Os dais cuenta que no es solamente con mansedumbre, no es solamente considerándote, sino es también viendo cómo es la obra? Porque más adelante lo va a decir. Va a decir que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. La primera era la mansedumbre, la segunda la consideración y la tercera es que debemos sobrellevar las cargas. Aquí hay un conflicto con palabras. En el versículo 3 dice cargas y en el versículo 5 también dice cargas. En uno dice sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero en el 5 dice porque cada uno llevará su propia carga. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Pablo, ¿qué quiere decir con esto? ¿O nos llevamos las cargas los unos a los otros o que cada uno lleve su carga? ¿No? Esto es el problema del español, porque una palabra quiere decir varias cosas. Entonces carga quiere decir carga y también carga, pero en griego son dos palabras distintas. No le voy a decir la palabra en griego porque a mí me cuesta aprenderla también, pero sí te voy a decir la definición. La primera que utiliza es una carga pesada, una carga que no se puede soportar, una carga que te va a echar al suelo, que pesa 3 veces más que ti y que necesitas que alguien te ayude porque si no, no vas a poder con ella. Es una
carga que viene muchas veces inclusive por el pecado, es imposible de cargar para una persona herida. No la puede llevar, porque está herida. No le podemos pedir ahora que preste atención cuando todavía está por los efectos. ¿Ves? Estas cosas te acordás. Yo una vez era joven, era adolescente y había bebido mucho. Y me fui a la casa de mi tía. Y estaba mi madre en la casa de mi tía y yo había llegado así. Eso era antes de conocer al Señor. Pero había llevado y tenía conciencia, yo me acuerdo de ese momento. Pero mi tía le dijo, porque claro, mi tía pobre tenía experiencia con su marido. Entonces mi madre dice, Marcelo, ¿tú has bebido? Y yo le miré fijamente, le dije, no, mamá. ¿No? Y mi tía se dio cuenta y yo no sé cómo mi madre me creía, porque la madre le cree todo a los hijos. Esa es una de las debilidades que tiene. Y mi tía le dijo, no le diga nada ahora, porque no te va a prestar atención. Háblale mañana. Entonces, cuando la persona está bajo esta situación, ¿no? A manera de ejemplo lo acabo de dar, con mi pecado, pero yo creo que vosotros también habéis tenido los vuestros, y que no es bueno hablar en ese momento. Hay que esperar que la cosa pase y hay que hablarlo, y hay que trabajar sobre ello. Y hay que actuar para que esa persona se restaure y sepa que eso es malo. Y hay que hacerle ver, a través de la palabra, o a través también de la experiencia, de la consulta, de las personas que hemos vivido ya en el Señor. Primeramente en la palabra. No se puede llevar. Y fíjate lo que dice. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Ah? Dilo fuerte, no pasa nada. Ahí está, la ley del amor. No, la ley de Cristo es la ley del amor. La ley de Cristo es la ley del amor. Lo dice ahí mismo en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que considerarme a mí mismo para corregir, para ayudar, para poder salir, para que la hermana, el hermano salga de esta situación. Y tengo que ayudarle a llevar. Y muchas veces tiene que ver, hermano, yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero cuando hay un accidente uno quiere alejarse, ¿no? Hay algunos que no, hay algunos que va y se quiere meter, pero uno le escapa a la sangre, escapa al dolor, escapa al pecado. Y cuando alguien se mete en una cosa fea, uno trata de alejarse y de no querer tener nada que ver. Pero Pablo está diciendo lo que soy espirituales y debemos ser todos espirituales. No nos podemos escapar de esto. Debemos tener que pedirle al Señor, como dice en Mateo, nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu. Yo sé que tengo que ser espiritual, pero necesito no solo para mí, sino también para ayudar a mi hermano, a mi hermana. Y aunque no me guste la situación, y aunque me dé asco, o aunque no tenga nada que ver conmigo, porque claro, el Señor me liberó de otro pecado, capaz que no ese. Y yo me siento orgulloso, ¿viste? Porque claro, yo eso jamás toqué. Pero tú y yo hemos estado encadenados a otra cosa, que quizá esa persona no, pero ahora fue pillada en esto. Todos hemos sido liberados. Todo viene del Señor y eso nos lleva al cuarto punto. Todo viene del Señor. Dice, el que se cree ser algo, ¿no? No hemos salido solos nosotros de la cárcel. Tú y yo hemos sido liberados por el Señor. Él abrió la cárcel, Él nos dio vista y Él nos guió para salir. Todo viene de Él. Entonces yo no me puedo sentir más que nadie. Bueno, en este momento sí, porque yo estoy mejor. Pero claro, yo estoy mejor para ayudar, porque imaginaos que si en un grupo de 10 personas tenemos 7 heridos, a ver cómo asisten 3 a 7.
Afortunadamente, a veces se lastima uno o dos, y eso a veces lo va a ver en la iglesia. No podemos levantar cabeza, si no cae uno, cae otro. No en esta, ¿eh? En esta no. Yo digo en otra, porque acá hace poco que yo, entonces no, para mí soy todo bueno, ¿no? Porque lo veo con el amor de Cristo, entonces veo cosas buenas, edificado en lo que es Cristo, y veo mucho para hacer. Vosotros sois espirituales, pero en algún momento alguien puede fallar, y si falla, esas son las consideraciones que tenemos que tener. Hemos sido corregidos en alguna área y no en otra, pero en alguna seguro que sí. No tenemos la victoria por nosotros mismos, ni los dones se nos han dado por elocuencia, ni siquiera tenemos inteligencia. Bueno, yo. La que tengo es la que viene del Señor. Todo viene y vino por el Señor. Tengo varios textos, hermanos, se lo voy a decir nada más. Romanos capítulo 12, versículo 3, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. No somos mejores de los que necesitan ser restaurados. Nosotros solo podemos ver la obra que ha sido hecha en nuestras vidas. Y en eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? El Señor transformó tu vida, el Señor te restauró, el Señor hizo esa pintura preciosa que si otro la quiere retocar, la va a empeorar. Por eso todo es hecho a través del Espíritu, por eso es todo con oración y por eso todo es a través de la palabra. Nosotros solo podemos ver la obra que Dios ha hecho, somos mejores. Hebreos capítulo 5, versículo 2, ese sí, si lo podemos leer. Dice que todo sumo sacerdote, si lo tenéis, lo vemos. Capítulo Hebreos 5, si no, a ver quién gana. 5:2. El contexto dice, el versículo 1, porque todo sumo sacerdote, tomando entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en el que Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Si nosotros vemos y nos creemos que ya estamos fuertes, es donde tenemos los problemas. Porque ahí es donde se pierde la empatía y la compasión. Lo último que quiero compartir con ustedes, y ya vamos a ir terminando, es que ha sido enseñado. Es verdad que el texto... me olvidaba de la mochila. Una carga era que es pesada, pero después dice que hay una carga que cada uno tiene que llevar. Y entonces, si tenemos que llevar todas las cargas de todo, ¿por qué cada uno tiene que llevar? Porque cada uno tiene una carga personal. Es una mochila para hacer el trabajo, donde está su equipamiento, donde un mecánico lleva las herramientas, por ejemplo, ¿no? Donde un albañil lleva su espátula y sus elementos, su masa, donde un electricista los destornilladores, donde un médico su maletín para un enfermero, su equipamiento personal. Los romanos, los soldados, tenían que llevar su pala, tenían que llevar su espada, tenían que llevar su trigo para hacer el pan, para comer, su comida, tenían que llevar su kit de supervivencia. Esa es la mochila que cada uno tiene que llevar, esa es la carga que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Es nuestra carga y esa se puede llevar, porque Jesús dijo, ligera es mi carga. ¿Os dais cuenta? Esa sí la podemos llevar, salvo que estés herido, salvo que esté herida. Entonces sí, necesitas ayuda, porque quizá cueste leer, quizá cueste orar, quizá cueste ver otra vez la manera. Jesús iba a decir que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cada uno debemos llevar nuestra cruz. Esa es nuestra mochila, esa es la carga. ¿Os dais cuenta la diferencia entre una carga y la otra? Y la carga del pecado a veces es pagar la deuda, a veces hasta económica. Por eso dice el que ha sido enseñado. Dice, alguien nos ayudó, lo último, nos proveyó. Quizás ya ni siquiera están vivos esas personas. Ya no le podemos devolver a ellos lo que han hecho por nosotros. Decía un amigo,
decía, a mí me ha cambiado los pañales tal pastor, tal hermano. Y ahora yo tengo que cambiarle los pañales a otro. Qué bonito. No lo puede hacer ya por esa persona, pero lo hace por otras. Porque al final la obra es del Señor. Ya no es de nosotros. Y ya no es para beneficio de nuestra iglesia local. Es para la iglesia en general. Buscar ayudar, no condenar. Hay otros pasajes, como lo decía. Y también habla del sostenimiento. Está aquí, particularmente en esta parte, está hablando de sostener a los que nos enseñan. La iglesia del Señor fue provista de personas capacitadas por el Espíritu Santo y debemos ser todos para restaurar. No como lo hace la sociedad, porque el Señor nos capacitó a través de su Espíritu para tener mansedumbre, para tener consideración, para ayudarnos a llevar la carga, para no compararnos, sino con nosotros mismos. No me vale a mí compararme con nadie, porque el Señor me dio a mí unos dones, me dio unos talentos, me dio algo por lo que me va a reclamar personalmente. Yo no puedo decir yo soy mejor, porque quizá tenga 5 dones y estoy usando 3 y otro tiene solo 1. Y lo está usando. Y hemos sido enseñados. Jesucristo esto lo hace mucho más fácil, porque el Señor lo enseña súper fácil. ¿Recordáis cuando Él lava los pies de los discípulos? ¿Por qué le lava los pies? Porque dice que uno caminando, ¿no?, se ensucia. Y a mí me gustaría que el Señor me haya limpiado todo y que no me tenga que ensuciar más. Pero al Señor le gustó hacer esto. Y si a Él le gustó es por algo especial. Y a veces no tenemos que entenderlo, sino obedecerlo. Y el Señor dijo que debemos lavarnos los pies los unos de los otros. Si alguno es sorprendido con los pies sucios, pues hay que lavárselos. Y tú y yo nos queremos dejar lavar los pies por personas que no anden diciendo, mira los pies que tenía este. Seguro que los lavadores o las lavadoras van a ser aquellos que reserven más sus características espirituales, como decimos aquí. Pero Jesús lo dejó súper clarito. Debemos lavar, pero también exhortó de manera especial a Pedro. Y le dijo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Y aquí nos está diciendo de que también que nosotros debemos dejarnos lavar. Seguro que tú y yo no nos vamos a ensuciar los pies en algún momento. Algo se nos va a pegar. Y mejor que tengamos personas espirituales preparadas para restaurarnos. Amén. Pues vamos a orar, ¿qué te parece? Y vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos prepare. Que si pasan cosas, que el Señor nos encuentre preparados. Que el Señor nos encuentre fortalecidos. Si ya han pasado cosas, que el Señor nos perdone. Y si necesitamos de otro, que el Señor nos provea. Padre amado, bendito Dios, gracias por la bondad, la misericordia que has tenido con nuestras vidas al llamarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Nos has llamado para formar parte de un grupo de personas preparadas para poder fortalecer, liberar y hacer caminar a otros en la verdad, Señor. Señor, porque no proviene de nosotros la sabiduría, sino de ti, y no proviene de nosotros la restauración, sino de ti, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, como dice tu palabra, en las condiciones que necesitamos y en la capacidad que tú esperas de cada uno, Señor. No queremos esquivar la situación, sino queremos ser responsables y también queremos, Señor, encontrarnos con personas preparadas para que en el momento que lo necesitemos también nos corrijan con estas características. Bendice, Señor, a los hermanos que están pasando un bonito día agradable en la playa o visitando otra iglesia, o los hermanos que están trabajando también alcánzale con tu bendición. Y bendícenos a nosotros, Señor, haciéndonos crecer y fortaleciéndonos en tu palabra en todo tiempo. Gracias por el amor de nuestro Señor Jesucristo y la provisión del Espíritu Santo para poder enfrentar los desafíos que tú quieres en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.